Seguramente al ver el título de este vídeo os habéis quedado diciendo que a este veterinario se le ha ido un poco la cabeza. Pues no, vamos a analizar cómo puede ser que aplicarnos la toxina botulínica, el famoso Botox, en nuestra cara, va a hacer que varíe nuestra comunicación con nuestras mascotas. Es un fenómeno que se está estudiando actualmente bastante, no por una cuestión snob, sino porque, aunque os parezca increíble, la toxina botulínica, el Botox, no solamente se utiliza en humanos para temas estéticos, sino que también para el tratamiento de la depresión. Vais a ver que es algo tremendamente curioso y que os vais a quedar un poco patidifusos. Mirad, la toxina botulínica, como su nombre indica, no es más que una toxina, un desecho producido por una bacteria denominada Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum es el responsable de intoxicaciones alimentarias, sobre todo en el pasado, de alimentos que estaban enlatados. Esas famosas latas que te dicen que están abombadas son latas que por lo general contenían esta bacteria. Y las personas que fallecían por intoxicación botulínica básicamente morían asfixiadas, es decir, morían asfixiadas porque el diafragma se les paralizaba y al mismo tiempo se observaba también que tenían una expresión facial de una sonrisa que se le denomina en medicina la sonrisa del Joker. La medicina que no es tonta dijo, pues mira, ya que paraliza los músculos faciales, pues si conseguimos paralizarlos de manera controlada, haremos que nuestros pacientes luzcan más guapos y más atractivos. Pero se ha visto también, y esto es tremendamente curioso, que el tratamiento con toxina botulínica es muy útil para los tratamientos de determinados tipos de depresiones. Sí, os parecerá increíble, pero el aplicar toxina botulínica aquí en la zona del entrecejo favorece y mejora la sintomatología de pacientes que padecen depresión. ¿Y esto a qué es debido? Pues es debido a un fenómeno muy curioso denominado la retroalimentación facial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tú cuando ves a una persona, por ejemplo, triste, aunque tú no te des cuenta ni seas consciente, tu cara reproduce un poquito, aunque no te des cuenta, la expresión de esa persona que está triste. De hecho, pues cambias tu expresión facial y esto es algo que la naturaleza hace para que, moviendo esos músculos faciales, se le transmita información a nuestro cerebro para que interprete mejor lo que aquella persona está pasando. Es decir, que el cerebro dice, mira, se me están frunciendo los músculos del entrecejo, quiere decir que estoy viendo algo desagradable, algo triste, y esto permite al humano pues hacerse una mejor idea de lo que esa persona siente. ¿Qué ocurre? Que cuando se trata con toxina botulínica para la depresión, esa persona no puede fruncir el ceño, por lo tanto es una persona que no va a recibir esos inputs de sensación desagradable, es decir, que ese ceño estará completamente paralizado, no se podrá fruncir, y al no poderse fruncir, digámoslo, explicándolo de forma muy sencilla, no pueden transmitir la información al cerebro de que se está viviendo una situación triste. Pero claro, aquí viene la parte veterinaria, la segunda parte del problema. Si paralizamos, ya sea para el tratamiento de la depresión o para el tratamiento estético con toxina botulínica los músculos de la cara, ¿qué ocurre con los animales? Pues que los animales interpretan mucho nuestra gesticulación facial. La comunicación entre humanos y perros y gatos no solamente se da a través del olor, no solamente se da a través de la voz, sino también a través de nuestros gestos y sobre todo de nuestras expresiones. ¿Y qué ocurre? Que los animales que no pueden interpretar bien nuestro estado de ánimo facial, digamos que se les cruzan los cables. Dices, la veo a mi dueña que está contenta, que está muy feliz y me está transmitiendo una orden de que está cabreada. Se produce, digamos, un mareo en el perro y el perro lo manifiesta más que el gato, la verdad. Y el animal, pues ves que se desorientan. Esto tiene como contrapartida a nivel negativo que con el tiempo parece, porque esto se tiene que investigar más,
que tienden a ser animales pues un poco más deprimidos, un poco desconcertados, animales que en definitiva tienden a obedecer menos a su dueño que antiguamente, cuando todavía no se había aplicado la toxina botulínica. Pues nada más, espero que esta curiosidad haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho, chao.